gracias por seguir en sintonía de Argumentos conversando sobre la materia electoral con Egle González Lobato. Veíamos algunos aspectos de, bueno, por qué esta fecha para el 27 de enero y también cómo organizarse a nivel no solamente desde el ente encargado que es el Consejo Nacional Electoral, sino también desde las organizaciones políticas, los llamados que hacían. Tú mencionabas anteriormente, por ejemplo, esa participación que también es esencial para este proceso. ¿Cómo organizarse entendiendo que, bueno, son 3 meses de preparación? Sí, bueno, lo primero que el Consejo Nacional Electoral tiene grandes desafíos y una de las recomendaciones que uno le haría es generar condiciones para mayor confianza del electorado y de la ciudadanía. Si el Consejo Nacional Electoral debe estar, digamos, al servicio de los electores y por eso poner a información de los electores lo que puedan, es decir, verlos como hasta de servicio público, es decir, apoyar a los electores en esto que va a ocurrir. Por ejemplo, la pregunta también, te repito, hay varias preguntas porque no hay un cronograma con las fechas claras. Tú podrías mirar cualquier cronograma, el cronograma del 2021, y mirar cuáles son las etapas de los procesos electorales. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, una observación que le hemos hecho en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, es podrán nuevas organizaciones políticas participar en el proceso electoral. Habrán grupos de electores que no se han permitido desde hace algún tiempo. ¿Por qué? Porque justamente el 28 de julio fue un hito, es una ruptura incluso. Se ha presentado en este momento, hay un conflicto dentro de los factores de oposición. Y si vamos a una Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional debe parecerse al país, es una fotografía del país. Por eso es que la mayor pluralidad posible, la mayor representación de las fuerzas vivas, es decir, el ciudadano tiene que sentir que allí está representado. Y además eso sería sumamente interesante para ese proyecto de reinstitucionalización del país. Luego tenemos un factor negativo, es decir, un factor que resta. ¿Cuál es ese factor? El factor abstencionista. Pueden tener las razones que sean. Primero, desde los zapatos, desde yo como investigadora, estudiosa de esto, bueno, veo muy complicado que un liderazgo se mantenga, esa sea la oferta que da. A mí me decepcionó un poco cuando se llamó ahora recientemente a la abstención, entre otras cosas porque eso significa que frente a la estrategia de desgaste que el gobierno ha aplicado a ese liderazgo que ha estado dominando durante este tiempo la oposición, bueno, frente a ese desgaste y tú llamas a la abstención, bueno, tu liderazgo tiene los días contados, porque pues tú no puedes evitar que el demócrata, que el que cree en la política, que el que cree en el ejercicio de la política, se abstenga porque no has resuelto un problema que es sumamente delicado para ti, pero que en todo caso tú tienes una fuerza electoral que tienes que convertir en una fuerza de movilización y de voto. Y en ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad también que deben asumir en este sentido de, bueno, de retos de este proceso electoral las organizaciones políticas, como mencionaba, las diferentes posturas y posiciones también? Bueno, lo he comentado en algunas ocasiones, pero a mí uno de los temas fundamentales, uno de los asuntos fundamentales tenía que ver o ha tenido que ver con el financiamiento. Porque con el no financiamiento público de los partidos políticos, sobre todo en momentos de campaña, se genera una desigualdad entre los competidores. Pero además, por otra parte, bueno, y entonces, ¿de dónde es que se reciben los recursos? Y quien aporte es quien manda. Entonces, la petición a los partidos políticos es muy clara. Es decir, aquí ya se conoce y se sabe el precio que se paga por la falta de autonomía de candidatos o de partidos. Ese precio, ¿saben de lo que estoy hablando? O sea, una falta de autonomía de los partidos políticos que no decidan finalmente tomar una decisión de asumir ese liderazgo de la política sin de pronto demasiadas grandes proporciones. Si tú no vas a una competición nacional, tú vas a una competición regional. Entonces, bueno, esa falta de autonomía se paga muy caro.
Y entonces eso es lo que se le pediría a los partidos políticos. Y luego una democratización, un refrescamiento de los partidos. La gente está, tanto del gobierno como de los factores opositores, la gente lo que dice son, bueno, y vamos a seguir con las mismas, los mismos actores políticos, lo que no los desmerita, pero ciertamente que tiene que haber un replanteamiento, un refrescamiento, un reforzamiento de las instituciones de otras personas que también están involucradas o que quieren y pretenden ser parte de esa ruta hacia esa reinstitucionalización de la que hablamos. ¿Cómo comenzar este replanteamiento o este refrescamiento que hacías mención? ¿Qué elementos deben considerar? Porque si bien es esa la ruta que se debe seguir, ¿cómo iniciar ese proceso y como veías, o sea, que la gente se pueda ver reflejada en quienes están allí como políticos y en las organizaciones políticas? Bueno, fíjate, yo por ejemplo, yo no hubiese puesto, si me hubiesen preguntado, yo no hubiese puesto las elecciones de legisladores a los consejos legislativos. O sea, yo no los hubiese puesto. Yo lo hubiese dejado. Los consejos, yo lo hubiese dejado después. Porque eso es más complicado, ¿no? Esa elección. Sin embargo, eso tiene un objetivo. En la medida en que haya mayor número de candidatos en las regiones, en los pueblos hasta más pequeños, esa gente es la que activa el proceso electoral. Entonces, lo que se busca es una activación natural. Y que en esa medida, cuando no es lo mismo que yo defienda el voto de un gobernador a que los hijos míos, mira, toda la familia, mira, defiendan mi voto. Vaya, es decir, mira, los vecinos, mira, cuidado que yo voy para allá, voy a votar. O sea, eso se busca, ¿no? Estaba pensado, una estrategia. Ahora, y eso también conlleva a necesariamente estás obligado a conversar en todo el país. Porque cuando tú vienes una elección como la Asamblea Nacional o los consejos legislativos, tú tienes más que con los propios gobernadores. Pues los gobernadores son los candidatos, prácticamente las autoridades superiores de los partidos políticos. Pero cuando tú vas a la Asamblea Nacional o cuando tú vas a los consejos legislativos, ¿no? Tú miras, es lo que llaman la maqueta electoral, y tú miras al país, como decirte, en esta mesa tenemos al país. Entonces nosotros estamos, bueno, pero ¿con quién acordamos para que nos apoyen en el Zulia o que nos apoyen en Sucre? O entonces tú es como un cuero seco, tú cierras, pones acá, se te levanta este lado, y eso obliga a una dinámica natural de los partidos políticos. Y obliga también a que quienes estén incluso hayan apoyado esa dirigencia que ha estado hasta ahora en los factores de oposición, incluso que llaman a la abstención, que tomen una decisión de participar. ¿Por qué? Porque es la carrera política de ellos. Ahora, ¿qué mensaje también dar en este tema de participación? Como mencionamos, bueno, el tema del 28 de julio quedó allí como un hito que también, pues, de alguna forma este conflicto no fue resuelto, a las personas quedaron, bueno, con esas dudas, diferentes denuncias, y eso también afecta en la dinámica y en este clima con el que llegan estas elecciones. ¿Cómo incide esto en la participación y en qué se debe también trabajar desde estas organizaciones? Bueno, yo voy a asumir una posición acá, ¿no? Y decir... miren, en un país con un conflicto político como el que teníamos antes del 28 de julio, porque yo pienso que nosotros estábamos en el post-conflicto. Nosotros teníamos unos acuerdos en México, nosotros teníamos unos acuerdos en Barbados, nosotros teníamos un reconocimiento de los distintos factores opuestos y que se enfrentaban, nosotros habíamos avanzado, se había cesado de alguna manera esa conflictividad que había, casi que un alto al fuego, y el 28 de julio exacerbó todo eso. Ahora, hay algo que usted tiene que tomar en cuenta. Los procesos electorales siempre son convenientes, pero no resuelven un conflicto en sí mismo. Se necesita en paralelo una negociación, sobre todo de garantías políticas, no solo de garantías electorales. Y eso fue lo que no se atendió. No se atendió, y eso basta que veamos cómo fue todo el proceso electoral. Más de uno me estará diciendo de todo en este momento, pero lo asumo con toda seriedad, pues, con conocimiento de eso. Ustedes saben que yo me la paso estudiando eso, saben que yo investigo eso. Entonces, ¿eso qué pasó? Bueno, tú tuviste tú volviste al conflicto, tú volviste, pero eso ya lo habíamos superado. Entonces, lo que hay que tratar de ver es si logramos conectarnos con todo ese caudal político del país y tratar de hacerle ver que es necesario que den un paso hacia el frente y, aunque sea difícil, vuelvan al ejercicio de la política.
al ejercicio de la política y también esas condiciones en las que son necesarias avanzar y aprender de los errores. De eso precisamente vamos a hablar luego de la pausa. Ustedes siguen en sintonía de Argumentos.